proyecto político que no recoja esta historia, que no entienda que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el ser humano. Y por eso este proyecto es un proyecto de crear un partido político que se llama el Partido de los Trabajadores y la Ecología, porque queremos recoger esa inspiración histórica que viene desde el tiempo en que se levantan los primeros indígenas, los primeros hombres y mujeres de América para luchar contra la dominación y la explotación española. El proyecto es construir un espacio político y económico para los y las trabajadoras y los y las luchadoras sociales. Se busca que tengamos las condiciones económicas y políticas para reposicionar a los trabajadores como actores políticos y estratégicos en el desarrollo del país. Aquí hay una cuestión importante que entender, la cuestión del poder. Los que pintan canas y somos más o menos viejos lo entendemos más quizás que los jóvenes, no porque sean jóvenes, sino que porque simplemente hoy día no se discute de política y porque hay hoy día una deformación de la política y porque se quiere que los jóvenes entiendan que la política es lo mismo que ir al supermercado a comprar o Coca-Cola o Pepsi-Cola. La política no es eso, la política es una cuestión de poder. Y el poder es muy simple. Si yo quiero mover esta mesa, tengo que tener la fuerza para hacerlo. Si yo quiero cambiar este país, no me sirve para nada ser presidente de Chile o ser parlamentario. Ustedes lo han visto. Desde que se hace el golpe de Estado, todos los presidentes, todos los jefes de Estado y todos los parlamentarios han servido los intereses de la oligarquía. Y eso no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque los trabajadores, las trabajadoras, los luchadores y luchadoras sociales no tienen el poder para hacerlo. Y el poder no se consigue en el Parlamento. El Parlamento es una suerte de Palacio de Versalles. No sé si vieron ustedes esa serie o se acuerdan lo que era el Palacio de Versalles. Ahí estaban la nobleza conversando unos con otros en los pasillos a ver quién tenía el favor del rey. Eso es lo que pasa ahí en Valparaíso, un Palacio de Versalles donde todos buscan saber quién tiene el beneficio para que los dejen entrar en los medios de comunicación, para que le financien las campañas. Ese poder viene de quienes hoy día controlan todo: los bancos, las universidades, las empresas, los recursos, el mar, el gobierno, etc. No hay un poder que equipare la irrestricta capacidad política que hoy día tienen los señores Luxig, Mate, Angelini y las 7 familias que gobiernan este país. Por lo tanto, este proyecto busca y se centra fundamentalmente en la construcción de una capacidad política de los trabajadores. Y eso no se hace entrando en el Parlamento. Eso es parte, obviamente, de la política. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear las condiciones para que los trabajadores se levanten como actores políticos determinantes. Y por eso lo que queremos hacer nosotros es, en el ámbito político, conformar el Partido de los Trabajadores y la Ecología que nazca de las luchas, aspiraciones y derechos de las y los trabajadores y luchadores sociales. Y este debe ser un partido, que lo tengamos claro, de militantes, cuadros y activistas. Y la meta es 20.000 militantes de esa característica. Porque ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en Chile hay muchos partidos. Pero son partidos instrumentales para obtener medios económicos. Porque esto de las elecciones es otro nicho de negocio. Desde crear un partido hasta las mismas elecciones. Ustedes no sé si saben, pero los votos los cuenta una empresa privada. Es una empresa privada que participa en una licitación y que está obviamente vinculada al poder, obviamente. Y ustedes comprenderán que si en este país se roban hasta el agua del florero, los votos también se los roban, ¿no? Obvio que se los roban, ¿no? No va a ser en este país que
Se roban los milicos roban, los pacos roban, los parlamentarios roban, todos roban. Pero ahí donde están los votos, ahí está la reserva moral de este país. No es así. Si en las elecciones se define quién toma las decisiones políticas del Estado, interviene también la mano invisible del capitalismo. Obviamente, también está presente ahí la mano invisible. Entonces acá, de lo que se trata es que tengamos militantes activistas, como a la antigua, como los viejos partidos. No esta cosa de que uno junta firmas en una plaza y tiene una ficha, la lleva al CERVEL y dice, ya tengo un militante más. Y cuando usted está en la moneda, o si llega a estar en la moneda, si es que lo dejan entrar ahí, y llama a votar llama a apoyar el término de la AFP, no va a haber nadie en las calles. Cuando incluso los partidos estos que son los nuevos partidos, Revolución Democrática, que tiene 40.000 militantes, 40.000 militantes, para a las elecciones que hicieron nada más por internet, votaron como 1.500, ¿no? 1.300. Obviamente eso no es un partido político, es un negocio en el que tú presentas candidatos, te dan 2.000 pesos por candidato, 1.000 para el partido, 1.000 para el candidato. Si tienes 500.000 votos, no es poca plata la que tú recibes, ¿no? Entonces, todo esto es un negocio. Negocio de las elecciones, negocio de la presentación de candidaturas, y lo único que tú logras con esto es participar, que te dejen entrar en el Palacio de Versalles, para poder ahí estar en los pasillos haciendo lobby y ver de qué manera consigues el favor de Luis XIV, el Rey Sol, para que te permita existir, ¿no? ¿Ah? Esa es la política hoy día en Chile. Y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Y no debe ocurrir. Y por eso uno dice, ¿por qué crear un nuevo partido si hay tantos partidos? Es que no hay partidos políticos en Chile. Son empresas, pymes, partidos instrumentales para obtener medios económicos. No hay partidos que tengan poder capaz de transformar la historia, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y por eso es que este partido estos procedimientos se los voy a explicar rápidamente, ¿no? Hay que tener 100 fundadores. Nosotros vamos el 21 a las 6 de la tarde vamos a estar inscribiendo a los fundadores del partido. Están invitados todos ustedes. Tenemos que ser capaces de tener mínimo 120 fundadores para entrar como partido en formación. Y después tenemos que al menos estar en 3 regiones, con 500 militantes en cada una de esas regiones. Y tenemos 7 meses para ello, ¿no? Obviamente tenemos que definir una estrategia para alcanzarlo, un estatuto, principios, eso ya lo tenemos bastante avanzado. Los principios, los estatutos, el lema del partido, el nombre del partido, ¿no? Eso relativamente está avanzado. Hay un sentido primario y fundamental de la acción política. Y esta cuestión no se nos puede olvidar, porque muchas veces uno se encuentra con esta gente que te dice, oye, pero ¿para qué otro partido? ¿Por qué un partido? Mejor hagamos un movimiento. Es que lo que pasa es que los movimientos no tienen la incidencia, la capacidad de amenazar al poder real que hoy día existe en Chile, a los verdaderos políticos, ¿no? Y porque además, si uno se da cuenta, porque aquí hay una cuestión central, un modo capitalista de producción significa que la razón de ser del capitalismo es la acumulación de capital, la valorización del capital. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo trabajar a la gente. Porque Luxis, por ejemplo, que gana más o menos, se lo calculamos el otro día en una clase de economía, algo así como 5.000 millones de pesos por día, más o menos, ese dinero el señor no lo tiene debajo del colchón, lo tiene invertido. Lo tiene puesto en distintos instrumentos, en la minería, en el Banco Chile, gracias a que Ricardo Lagos le prestó la plata con el Banco del Estado para comprarse el Banco Chile. Lo tiene invertido. Obviamente, si esa plata no está rentabilizándose, o sea, si los trabajadores no están ahí levantándose a las 6 de la mañana y ahora quieren que se levanten a las 5, ¿no? Levantándose a las 6 de la mañana para ir a rentabilizarle los negocios al señor Luxis, ese dinero se va al carajo, y rápidamente.
Por lo tanto, el tema central, la cuestión política, en cualquier país donde hay capitalismo, es la acumulación. Y si los trabajadores quieren efectivamente ejercer poder, tienen que amenazar el proceso de acumulación. Es decir, tienen que hacer huelgas, tienen que hacer paros generales. Si no hay paro general, si no hay huelga, no hay cambio. Y la historia así lo demuestra. Las grandes conquistas de los trabajadores se ganaron con el paro, con la huelga. Y en consecuencia, si nosotros queremos que un partido realmente sea un acto político, tiene que trabajar por el paro nacional, por el paro general. Tarea prioritaria de un partido político que nace de la lucha de los trabajadores y que quiere cambiar este país es lograr el paro general. A partir de ese momento te van a llamar a negociar, a mejorar las condiciones. Y si no, vas a estar ahí conversando, haciendo huelga. Yo he participado en negociaciones colectivas, te llevan a hoteles fantásticos, te dan buena comida, te tratan bien. ¿No es cierto, Nelson? Hemos estado en negociaciones con Nelson. ¿Ah? Y así no se consigue nada. El año pasado nosotros tuvimos 39 días de huelga en Codelco. ¿No es cierto? ¿Sabe lo que significó eso? La plana mayor de Codelco Andina está hoy día buscando trabajo. Fuera. Y le hicimos perder 100 millones de dólares a Codelco. Todavía les tiemblan las piernas a los ejecutivos de Andina por una posible recrudecimiento de una huelga que podamos hacer en Andina. Y eso fue el año pasado. Bueno, yo les voy a explicar cómo se logró eso. ¿Ya? Bueno, fortalecer el poder político de los y las trabajadoras. Si no tenemos poder político, no somos nada. Si no somos capaces de parar este país, no sirve para nada. No tenemos mira, hacer este esfuerzo para hacer lo mismo que han hecho todos, inclusive el Frente Amplio, instalar gente en el Parlamento, no sirve para nada, ustedes lo han visto. No sirve para nada. El poder no es tener un cargo en el Parlamento, ni siquiera es tener al presidente. Si no tenemos una capacidad de movilización, de articulación orgánica en Chile, no vamos a cambiar nada. Y el presidente que llegue a la moneda, que intente siquiera subirle el 1% los impuestos a las grandes empresas, ese va a durar 2 semanas en el cargo y lo van a sacar. No les cuesta nada. Ellos no tienen límites morales, son gente cruel y despiadada. Y si hay que matar 30.000 personas, las van a matar. Si llevamos 500 años sufriendo las consecuencias del modo capitalista de producción, no tienen alma, son personas desalmadas. Nunca se ha conseguido nada en la historia y la lucha de los trabajadores aspirando al buen corazón de los opresores. Nunca se ha logrado de esa manera. Por lo tanto, la línea la marcan aquellos pueblos que saben luchar. Ecuador hoy día está demostrando lo que hay que hacer. Y lo que se ha hecho siempre se ha hecho eso. Entonces esta cosa media moralina, aquí no hay que salir a la calle, no hay que parar la empresa porque el país tiene que progresar. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar en lo que ganan los trabajadores con todo el crecimiento económico? 3, 4% anual, 100% para la clase empresarial. Y los trabajadores con el mismo sueldo, comiéndose la inflación y comiéndose la sobreexplotación, porque hacen estas racionalizaciones, echan gente y los mismos trabajadores por el mismo sueldo siguen haciendo la pega que hacían ellos y sus compañeros, ¿no? Así funciona esto. Y no le importa ver el sufrimiento de la gente, no le importa saber que hay 1000 personas a la calle que no van a tener cómo parar la olla. Nunca les ha importado, no les importa ahora ni les importará jamás. Entonces, si no entendemos que acá lo que se trata es de hacer política, ejercer poder, fortalecer la capacidad de los trabajadores de luchar, entonces no perdamos el tiempo. Y eso es lo que nosotros para eso estamos acá. Eso es lo que queremos. Queremos fortalecer la lucha de los trabajadores
convertirlos en actores políticos, fortalecer la unidad y crear las bases para el paro general. Esa es la primera tarea de este partido, el paro general. Todos dicen, no, que no se puede. Sí se puede, señores, sí se puede. Lo hicieron lo hicimos con las protestas contra Pinochet. Lo hicimos. Lo están haciendo en Ecuador. Y lo pueden hacer los pueblos que se deciden a cambiar la historia. Esa es la razón central política de este partido. Crear las bases para el paro general. Si no paramos Chile, si no le detenemos el proceso de acumulación, van a seguir riéndose en la cara de los trabajadores. ¿Y saben cuál es el problema? Y lo grave de esto es que si hoy día ustedes trabajan 12 horas por día y el sueldo más o menos le alcanza para el 70% del mes, nuestros hijos van a trabajar por el plato de comida. Porque esta cuestión es así. Es un deterioro sistemático y permanente que no se detiene. Y lo único que lo detiene es la fuerza organizada de los trabajadores, las trabajadoras y los luchadores sociales. No hay más. Y no hay otra receta. Y ustedes me van a decir, oye, pero eso no es nuevo. Claro que no es nuevo, pues. Si la historia lo ha demostrado. Y porque no es nuevo es que estamos dispuestos a decirlo de nuevo y hacerlo de nuevo. Porque así ha ganado. Y así se ha logrado derrotar la miseria que el capitalismo instala sobre los pueblos. El punto de continuidad 2. Un espacio económico. Ahora vuelvo a la huelga de Codelco del 2018. La primera semana, compañeros, hasta la muerte, la revolución. La segunda semana, más o menos igual. La tercera ya empieza a flaquear esto. Y no es poco natural, porque la primera cosa que le hacen los empresarios es quitarle el sueldo. Y en Chile no hay nada gratis. Ni siquiera hay manera de enfrentar un mes sin el sueldo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Conseguimos un crédito con una cooperativa de ahorro y crédito y le conseguimos 2 meses de sueldo a los viejos. Pagaban 2 años, cómodas cuotas mensuales. Así logramos parar eso. Y esta cosa no es nueva, la inventaron los viejos de la salitrera. Viejos que no tenían ni octavo básico. Y se dieron cuenta que ellos trabajaban para el dueño de la salitrera y el dueño de la salitrera le pagaba como salario el 20% de lo que producían. Se quedaba con el 80%. Después ponía su plata en el banco del dueño de la salitrera. Y el banco con la plata de los trabajadores prestaba 9 veces esa plata sin pagarle al trabajador nada. Y seguía su proceso de acumulación. Y después el viejo iba a la pulpería y el dueño de la pulpería, que era el dueño de la salitrera, le sacaba el 70% de utilidad. Es una mierda completa. Y eso pasa hoy día en Chile. Somos una gran salitrera. Trabajamos para el dueño de la empresa. Le ponemos la plata al dueño de la empresa. Y le compramos los productos al dueño de la empresa. Y mandamos a nuestro hijo al colegio de la empresa o a la universidad del dueño de la empresa. La gran salitrera. La gran salitrera. Y entonces tenemos que hacer lo mismo que hicieron los viejos de la salitrera. Empezar a cambiar eso. Por eso que tenemos que crear una cooperativa de servicios generales. Y ya la tenemos. Ya la hicimos. Esto no son ideas. Tenemos la cooperativa que sea el supermercado de los trabajadores. Y cuando los viejos estén en huelga, pues le llevamos el plato de comida a la casa. Se lo llevamos. Y en 3 años se lo descontamos. Con la única condición que sean socios de la cooperativa. Porque tenemos que fortalecer la capacidad organizativa de los trabajadores, no solo en la política, sino que también en la economía. Y tenemos que tener una cooperativa de ahorro y crédito, el banco de los trabajadores. ¿Por qué le pasamos nuestra plata a Luxe, que en el Banco de Chile, o a los españoles en el Santander, para que ellos hagan negocios con esa plata? Pues tengámosla nosotros, quedémonos los trabajadores con esa plata y financiemos casas para los trabajadores, huelga para los trabajadores.
Las 8 horas se consiguieron con una caja de resistencia que levantaron los viejos en España. Una caja de resistencia que lo que era plata, que había que ponerle a los viejos para sostener la huelga. Las huelgas no se pueden sostener sin plata. Entonces tenemos que tener también una cooperativa de ahorro y crédito que sea el banco de los trabajadores. Pero también tenemos que tener, eso lo vemos después, y esto, una base de 20.000 activistas permite ampliamente funcionar esas dos cosas. De manera impresionante, están hechos los cálculos, lo hemos hecho. Si tenemos una cooperativa de ahorro y crédito, y si tenemos una cooperativa de servicios generales que le lleve la comida a los trabajadores a la mitad de precio además, porque podemos llevarle la comida a mitad de precio a los trabajadores. ¿Por qué seguimos pasándole la miserable sueldo que ganamos con estos viejos, se los pasamos en el supermercado para que nos cobren 40% de utilidad? Y nos sacan lo poco que nos dan de trabajo, nos sacan las utilidades que te cobran por los precios al que nos venden la comida. Y la tercera, el punto de continuidad 2, que es el espacio cultural. Tenemos que crear un centro de pensamiento que produzca reflexión, información y opinión desde los trabajadores. Ya lo tenemos. Estamos en eso. Tenemos el centro de pensamiento. Fortalecer y articular el canto popular de nuestro tiempo. Un proyecto revolucionario de cambio y refundación del país necesita canto, necesita cultura, necesita música. Tenemos que ser capaces de aglutinar al que está cantando en el metro, al que está cantando en las calles, al que quiere un país distinto y lo puede expresar exclusivamente de esa forma. Esa gente tiene que estar detrás de este proyecto porque también tiene que ser un proyecto cultural. Y finalmente, la Universidad de los Trabajadores. ¿Qué queremos con esto? Crear sinergias. El partido generando gente para las cooperativas generando los recursos necesarios para sostener, porque, le insisto, queremos crear poder. No solamente un partido político para que participe en las elecciones, eso no sirve. Tenemos que ser un partido que sea capaz de crear las condiciones para el paro general y eso requiere el apoyo económico de esa lucha política. Y requiere el apoyo cultural de los centros de pensamiento, el movimiento del canto popular, la Universidad de los Trabajadores, porque los trabajadores tienen que constituirse en actores políticos y para eso tienen que entender muchas cosas que se les niega y que no se les entrega. Tienen que formar a los trabajadores. Yo les quiero decir, para terminar, cuando iniciamos la candidatura en 2013, había la mitad de gente de lo que había acá, hoy día, ¿no? Llegamos a juntar, llenamos el Caupolicán, llevamos 10.000 personas al. Yo conocí el Chile profundo del que habla el Licura Chihuaylaf. El Chile que llora y que aspira y que tiene ganas de cambiar las cosas que nos toca vivir. Eso está. Solo tenemos que volverlo a levantar y hacer crecer. Ustedes son parte de este Chile. Si ustedes no participan en esto, estamos jodidos. Si no buscamos más participación, estamos jodidos. La historia la cambian los pueblos, no los candidatos. Aquí nos han hecho creer que porque tienen un candidato que habla bonito, entonces llévenlo a la moneda porque se hacen los cambios. Así no es la historia. La historia la cambian los pueblos. Y si ustedes no se comprometen en esto, y si no buscamos luchadores sociales, activistas, de niños bonitos, niñas bonitas, no hay ningún trabajador, no hay trabajadores. Los trabajadores hoy día no son actores políticos, no existen. Todo lo deciden los empresarios, los opresores. Y vivimos una sociedad oprimida. Y si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar ya. No podemos seguir esperando. Llevamos más de 40 años en las mismas condiciones y cada día es peor. Por lo tanto, los invitamos a este proyecto. Los invitamos a ser activistas. No a que nos sigan por Twitter. No a que nos sigan por Facebook. No nos interesa para nada esa gente.
Nos interesa la gente que está dispuesta a movilizarse, a ser candidato, a estar en los sindicatos, a estar en las organizaciones sociales, a pensar, a discutir, a revolver la historia y a revolucionar el país. A eso están ustedes invitados. Muchas gracias.